Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tema, a esta nueva lección que se llama la generosidad. Este tema va a tocar tu corazón, va a tocar tus manitas, va a tocar tu cartera, va a tocar tus pensamientos, porque es un tema que se ha abordado mucho y hay muchos dilemas donde si es apto o no es apto, donde hay contradicciones. Entonces es un tema muy importante para ti. Vamos a hablar de lo que son las ofrendas y los diezmos. Entonces ya con eso creo que te sentiste como que híjole, vamos a ver ahora esto ya me lo sé, esto no me gusta, o esto lo conoces, o no sé si desconoces, pero vamos a empezar, vamos a entrar, vamos a ingresar. Vamos a ver qué es lo que dice, para empezar, Salmos 24:1. Dice: Dios es dueño de todas las cosas, ¿ok? Entonces quiero que entiendas esta parte. Dios es dueño de todas las cosas. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿ok? Entonces en esta primera parte es que entiendas que Dios es el dueño de todas las cosas. Esperemos si podemos desglosarlo en una sola clase, si no vamos a tener que hacerlo en dos, pero vamos a adentrarnos al tema. Pon mucha atención, ok. Lo que quiero que entiendas es que nosotros no somos dueños de todas las cosas que hay en la tierra. Nosotros simplemente somos administradores. ¿A qué me refiero con esto? Que Dios es el dueño de todo el universo. Toda cosa creada, viva y no viviente, pertenece a Dios, ¿ok? Incluyendo todo lo que sea material, no material, que podamos poseer en esta vida. Personalmente, familia, dinero, posesiones, carreras, títulos, todo es de Dios, ¿ok? Él nos ha dado todas las cosas. Entonces nosotros sabemos que Dios nos provee de todas las cosas. Vamos a ver lo que dice 1 Timoteo 6:17. Dice: instruye a los ricos a no ser arrogantes ni confiar en sus riquezas, que son inseguras, sino a poner su esperanza en Dios, el Dios vivo, quien provee todo en abundancia para ser disfrutado. Ahí está especificado. Cuando entendamos que todo le pertenece a Dios, vamos a poder reposar en la seguridad de que Él es el responsable de cuidado de nosotros y de sus vidas, ¿okay? Entonces hay que entender una cosa. Ya entendimos que Dios es el dueño de todas las cosas, ¿ok? Vamos a entender que nosotros somos los administradores de todas esas cosas. Nosotros no somos los dueños, nosotros somos los mayordomos o administradores. Un administrador maneja y tiene cuidado de aquello que se le entrega, aquello que es de Dios. Dios es dueño de todo, eso es correcto, pero nosotros como mayordomos debemos de cuidar y manejar lo que le pertenece a Él. Tenemos la obligación de ser fieles en esta mayordomía, ¿ok? Nosotros como administradores o como mayordomos debemos velar todas las cosas que Él nos ha dado. Existe una parábola que está en Mateo 25:14-30, donde un amo confía diferentes cantidades de dinero, o sea, talentos, a sus siervos antes de un viaje, y al regresar de su viaje recompensó a todos los que invirtieron esos talentos y los duplicaron en cantidades grandes, pero castigó al siervo que enterró su talento por miedo. Es lo que pasa a nosotros. Dios nos entrega las cosas, nosotros las debemos de administrar y darle buen uso
a la mayordomía y a todo lo que viene de Dios, ¿ok? Cuando comprendamos las relaciones entre el dueño y la mayordomía, vamos a poder disfrutar de las propiedades de Dios. Entonces va a ser más fácil para ti ser buen mayordomo, ofrendar y diezmar. ¿Por qué? Porque no es tuyo, es de Dios. No es tuyo, es de Dios. Tú lo administras, es de Dios, ¿ok? Vamos a ver cómo todo le pertenece a Dios. Vamos a ver. Pon mucha atención. No te pongas, no te distraigas, no te duermas. Pon mucha atención en esta parte que dice: cómo todo le pertenece a Dios. Ahí en tu material vas a ver varios incisos que tienen el versículo bíblico para que veas que está fundamentado. Nuestra vida, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17:15 y muchos más versículos. Nuestro tiempo, enséñanos de todo mal a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 92. Y ahí tenemos más textos igual. Nuestros talentos y habilidades, 1 Pedro 4, Dios, cada uno según el don que le ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí está especificado, Todos tus talentos y habilidades pertenecen a Dios. Entonces, para que no te sientas ese ego de que yo aprendí por mí solo, no. Todo es de Dios, todo te lo da Dios, todo es de Dios y te lo da, ¿ok? Nuestras posesiones, ahí está en Mateo 6, 19, 21. Nuestras finanzas, Timoteo 6, 6, 10. Estoy especificando lo más importante, que es dones, el tiempo, la vida, y mira, vamos a ver el mensaje del evangelio es muy importante. Así que tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahí está. Somos administradores. Solamente somos administradores. Todo pertenece a Dios. Yo sé que en este tiempo muchos cristianos todavía luchan por hacer donaciones o diezmar, a pesar de su deseo de dar y ofrendar. Les cuesta trabajo. De hecho, en la Biblia Jesús habló mucho sobre dar. Sus parábolas, todas sus parábolas tienen relación con dar, algunas con dinero. De hecho, hay más promesas de la Biblia donde hay que dar sin recibir nada a cambio y ayudar al necesitado, ¿ok? Entonces, ¿qué enseña la Biblia acerca del diezmo? Vamos a ver esta parte. ¿Qué enseña la Biblia acerca del diezmo? ¿Qué es diezmar? Muchos dicen que esto no es válido, que no es correcto. Pero vamos a empezar a definir qué es diezmar, ¿ok? Diezmo significa una décima parte. Es una parte mínima de todo lo que tienes. Esta palabra la usa Dios a través de la Escritura. En la Biblia Dios nos dice que debemos primeramente dar el 10% de todo lo que ganamos a Dios. No dice dar el menos del 10%, mucho ojo. No dice acercarte al 10% o al 99.9. No. Dice el 10. Dice el 10 o más. ¿Sale? Entonces, la importancia del diezmo radica en una expresión de fe, gratitud y confianza en Dios. Además de que nos ayuda
una forma de apoyar financieramente a la iglesia en donde asistes y la expansión del reino de Dios. El acto de diezmar fomenta tu generosidad y el compromiso con la fe, permitiendo que los creyentes reciban donas, bendiciones y desarrollen una relación más profunda con el Todopoderoso. ¿Ok? Esto ya lo sabemos muy bien. Si nosotros diezmamos, estamos expresando de que tenemos fe que Dios nos va a bendecir, porque estamos apartando ese 10% que bien pudiste ocupar para otras cosas y que no estás pensando en que ya no te va a alcanzar, y estás pensando en que lo vas a dar a Dios sin importar, sin pensar en tu cabeza de que eso lo pudiste haber ocupado para gastos o para pagos. Estás teniendo fe, estás creyendo en Él, estás agradeciendo a Dios porque te ha dado y estás teniendo confianza en Dios. ¿Ok? Recuerda que todos los diezmos y ofrendas son para, también como dice ahí, para la iglesia y para expansión del reino. ¿Cómo expandimos el reino en Iglesia Central? Evangelizando, yendo a hospitales, haciendo obras sociales, compartiendo de Dios. Esa es la manera como expandimos el reino de Dios. Sin esas donaciones e insumos no podríamos ir a hacer a las obras sociales. Entonces eso es muy importante. Sin ese diezmo y ofrenda no podrías estar sentado en esa banca y en la iglesia, en esa pantalla, escuchando ese audio, escuchando alabanzas. No podías hacer de las instalaciones, mantenimiento, renta, todo eso tiene que ver con los diezmos y ofrenda. Vamos a ver algo importante. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre diezmo y ofrenda? ¿Ok? Diezmo. ¿Qué es el diezmo? Es el 10% de tu ingreso. Al contrario que una ofrenda, es algo que das además de tu diezmo. Para que no te confundas. No confundas diezmo y ofrenda. La principal diferencia es que el diezmo es un porcentaje físico del 10% de los ingresos que se le devuelven a Dios. Por fidelidad, y como dije hace rato, por fe y por confianza. Mientras que la ofrenda es una donación voluntaria, espontánea y adicional, dada por amor y gratitud, y puede ser cualquier cantidad o tipo de bien material. ¿Qué está diciendo con esto? Que puede ser con cualquier cantidad o tipo o bien material. Tú puedes ofrendar ya sea en especie, en material, con dinero, cantidad, hasta tiempo puedes ofrendar, pero tú puedes ofrendar en estas maneras y puede ser sin ningún compromiso y voluntario. Pero el diezmo es un 10%, es un porcentaje fijo. Ok, continuamos con el siguiente, que es ¿por qué debo diezmar? Esto es importante. 1, porque Dios lo ordena. ¿Dónde lo ordena? Levítico 27:10. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Nosotros simplemente podríamos detenernos allí, pero Dios está pidiendo el 10%. Bien pudo haber dicho el 90%, porque es de Él. Pero Dios solo pide el 10%. Y que lo obedezcamos con ese 10%. ¿Ok? Entonces esta parte es muy importante. Otro, Jesús lo encomendó. ¿Dónde dice que lo encomendó? Mateo 23:3. Lo encomendó ahí. No solo Dios dio la orden, pero lo encomendó. En Mateo 23:23 nos damos cuenta cómo condena a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos diezmaban, pero estaban mal en otras cosas. Amar a las personas, otras cosas en las que los condena porque descuidaban esas cosas muy importantes. Ellos estaban diezmando, eso sí, pero estaban diezmando prácticamente como por obligación, más que por amor. ¿Okay? Diezmar demuestra que Dios tiene el primer lugar en nuestra vida.
Deuteronomio 14:23. El propósito de los diezmos es que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar de tu vida. ¿Ok? Entonces, esto demuestra que como ingresa el dinero, luego lo diezmamos a Dios. Estamos poniendo en primer lugar a Dios, antes que nuestras deudas, antes que nuestros gastos, antes de cualquier cosa que vayamos a hacer. Primero ponemos a Dios, agarras tu sobre, ¿sabes qué, Dios? Esto es para ti, gracias, Padre. Lo ponemos primeramente a Dios. ¿Ok? Diezmar me recuerda todo lo que Dios me ha dado. Esto es muy importante. Más bien recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para obtener riqueza, cumpliendo así como lo está haciendo hoy el pacto que les prometió a tus antepasados. Deuteronomio 8:18. Hay que recordar que Dios es la fuente del poder para hacer riquezas, no es del esfuerzo humano o la capacidad propia. Entonces, vamos a recordar cada que diezmas que Dios nos ha dado todo. Es importante que tú, el que estés trabajando, estés como multipersonal, des el diezmo. Diezmar expresa mi gratitud a Dios por las bendiciones que Él hace para mí. ¿Ok? Cada hombre deberá dar lo que le sea posible en proporción a la bendición que el Señor tu Dios te ha dado. ¿Ok? Recuerden que Dios dice que negarse a diezmar es robarle a Él. Esto es bastante fuerte, pero es exactamente lo que Él dice en Malaquías 3:8-10. Yo le respondo: no es fácil que alguien me robe, sin embargo, ustedes me han robado. Wow. Ok. La Biblia dice que cuando uso dinero para pagar facturas con el dinero del diezmo, entonces estoy robándole a Dios. Estoy haciendo pagos con el dinero de Dios, con el diezmo. Entonces, tú sabes que esto es legítimamente dárselo a Él. Si tú, ese diezmo que no estás dando, estás haciendo pagos, estás haciendo otras cosas, porque sé que te viene a la cabeza y con ese dinero puedes hacer otra cosa, ten cuidado porque le estás robando a Dios. Entonces ten mucho cuidado con lo que estás haciendo. ¿Okay? Diezmar te da la oportunidad a Dios para demostrar que Él existe y quiere bendecirlo. Diezmarlo, estás diciendo a Dios, reconociendo que existe confianza y que Él te va a bendecir. Es una de las promesas más asombrosas que Dios nos hace en la Biblia. Dios realmente te hace un desafío. Yo creo que a veces a algunos no les gustaba ofrendar como en la actualidad, y por eso es que lanzó este desafío. Atrévete, comienza a diezmar y vas a ver lo que pasa. ¿Cuál es el desafío que les mandó? Lo que dice la Biblia: traigan todos los diezmos al depósito al templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Ahí está, como dice en la Biblia. Pónganse a prueba. Entonces, Él dice Dios, pruébenme. Ese es el reto. Dice Dios, pruébenme. Entonces, y yo os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. ¿Sale? Él podría escoger, Dios, otra parte de nuestra vida para demostrar que nosotros tenemos confianza en Él. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios escoge las finanzas? ¿Por qué se fue con el dinero? ¿Por qué con el dinero? Digo, ¿por qué no se fue con, qué será? No sé, otra cosa. Pero ¿por qué Dios escoge especialmente el dinero para que lo probemos? ¿Por qué? Porque nosotros gastamos la mayoría de nuestro tiempo, de nuestras vidas, alrededor del dinero. ¿Ok? ¿Cómo? Ahorramos, gastamos, compramos, compartimos. Todo
gira en torno al dinero. Y si tú no tenemos confianza en Dios, que es donde todo eso gira en el entorno, entonces no estamos teniendo, si no estamos dando, ofrendando, diezmando, no estamos confiando en Dios, no estamos teniendo confianza en Dios. Atrévete, si no haz este reto, tómalo como un reto para empezar y atrévete y Dios te va a bendecir, y te va a sustentar de todas las cosas. No te vas a preocupar porque Dios te va a dar el sustento. ¿Okay? Diezmar demuestra que realmente amo a Dios. Jesús dijo: si me amas, haz lo que yo ordeno. Y claramente se ordena a través de la escritura que algunas personas ya diezmaban. Entonces es una ley del Antiguo Testamento. Muchas personas dicen esto, que es un principio del Antiguo Testamento. Caen en contradicción porque esto se estableció antes del Nuevo Testamento, por si no sabías. Antes del Antiguo Testamento ya se estaba diezmando. Inicio de diezmo. Ok. Abraham dio diezmo 400 años antes del nacimiento de Moisés. Imagínense. No estaba la ley judía. Era un principio de vida que él tenía. Entonces Abraham, el primer patriarca bíblico, dio el diezmo una sola vez de su botín de guerra a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Dios Padre Santo, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Él dio, en señal de gratitud tras una victoria militar, él dio el 10 de todo su botín. Esto está registrado en Génesis. Entonces aquí se considera como la primera mención bíblica de la práctica del diezmo. Un acto voluntario, un acto que no estaba todavía. Entonces fue realizado antes que se estableciera la ley del diezmo. Entonces quiero que entiendas que mucho antes de que se estableciera esta ley ya se practicaba el diezmo por parte de Melquisedec. Entonces él lo hizo por amor a Dios. Entonces no tienes que esperar una ley para darle a Dios lo que le corresponde. Dios te está dando todo. No tienes que esperar que te demuestren así. ¿Sabes qué? Aquí dice, ¿sabes qué? A ver, tal fulanito tienes que dar diezmo, porque muchos estimulan eso. ¿A dónde dice? Dime dónde dice en la Biblia. Dime dónde dice, en qué parte dice que debo de diezmar. No. Debes de darlo por amor a Dios. Por amor a Dios y por amor al prójimo, porque ayuda a las personas. Entonces, no esperes, no busques que alguien te diga, aquí está escrito. No esperes eso. Si Abraham lo dio sin que estuviera estipulado, ahí está, confiando en la bendición de Dios. Quiero que entiendas esta parte, inicio del diezmo, porque es muy importante para todo lo que se va a desglosar ahorita. Inicio del diezmo, ¿ok? Después de ahí, Jacob empezó a dar diezmo de todas sus posesiones a Dios. Ahí está Jacob, que perdió todo, dio todas sus posesiones. Jacob prometió dedicarle la 10ª parte de todo lo que recibiera, y de hecho levantó una piedra como señal que sería una casa de Dios. Entonces aquí se empieza a marcar el principio bíblico de la práctica del diezmo, donde se aporta una porción de los ingresos a Dios. Posteriormente la Biblia explica cómo cada año los israelitas apartaban la 10ª parte de lo que producían sus tierras. Levítico 27:30. Chequen esto, lean, pongan atención. Establece que el diezmo de todos los productos de la tierra, como el de grano de la tierra y fruto de los árboles, pertenece al Señor y está consagrado a Él. Pongan atención en esto que dice: si alguien quiere redimir o recuperar parte de ese diezmo, debe de pagar su valor más una 5ª parte adicional.
Ojo ahí. Ahí está estipulado. Si alguien quería recuperar parte de esos productos de la tierra, fíjense lo que tenía que pagar. Híjole. Pagar su valor más una quinta parte adicional. Échale ojo, porque tú estás ocupando los diezmos para tus pagos. Estás ocupando los diezmos para... ¿Qué vas a hacer? Hay que pagar su valor más y una quinta parte. ¿Ok? No, pero es que este es el Antiguo Testamento. Por eso te estoy dando una referencia a cómo se hacía en el Antiguo Testamento. Ok. Fíjate cómo se hacía. Fíjate cómo se hacía. Entonces, ahí está. Debían de pagar una quinta parte más. ¿Ok? Para que no digas de que, pues entonces, ponen condiciones. Ponemos condiciones para dar nuestro diezmo. Aquí está en la Biblia. Ok. Si decidían, continuamos, pagar con dinero, entonces tenían que añadirle el 20% de su valor. Búscalo en Levítico 27:31. Ok. Ahí entonces, por ejemplo, actualmente pues hay muchos que no somos agricultores, que no tenemos tierras, animales. Entonces, no creo que muchos agricultores que actualmente vivan vendan su producto. Y si lo deciden pagar con dinero, no paguen el 20% más. No creo. Porque actualmente pues ya es diferente cómo se manejan los ingresos, las finanzas, las ventas de artículos, los productos. Antes era diferente, ¿eh? Pero es para que tengas una referencia de cómo se hacía. Pon mucha atención. Luego también tenía que dar las décimas partes del ganado vacuno y del rebaño. Levítico 27:32. ¿A qué se refería esto? Para calcular el diezmo del ganado, los israelitas escogían cada décimo animal que saliera de su corral. El décimo animal que saliera era para el diezmo. ¿Ok? Este décimo animal pudiera ser gordo, grandote, el mejor. No sabías, podía ser el décimo. ¿Qué tal si les tocaba el mejor animal? Lo tenían que dar. Así nada más. No podían cambiarlo por otro. No podía pagarse ese diezmo con dinero. Ese sí no podía. Imagínense. Si la persona en el ganado quería hacer un cambio con este animal, fíjense lo que pasaba. Tanto el animal que había pasado como el décimo, como el que quería hacer el reemplazo, que quería hacer, si no, lo reemplazo por este porque este está más feito. Este está mejor ahí hacer chanchullo, no. Le decían, ¿sabes qué? Ahora tu animal que pasó el décimo y el que quieres reemplazar también van a ser consagrados. O sea, se consagraban dos. Y no podían ser redimidos o rescatados. Entonces, después todavía había un diezmo para las fiestas anuales. Ese sí se pagaba con dinero. Ese sí se podía. Esto era muy práctico en los israelitas que venían de lejos para asistir a las fiestas. Esto lo puedes ver en Deuteronomio 14, 25, 26. Chécalo en tu guía. Entonces, se ofrecían fiestas especiales y había años específicos en que esas ofrendas se usaban para ayudar a la gente muy pobre. Deuteronomio 14, 28, 29, 26, versículo 12. Ok. Pagar el diezmo era una obligación moral. La ley mosaica no establecía ningún castigo a quien no cumpliese. Era moral. Entonces los israelitas declaraban ante Dios que habían cumplido con sus diezmos y entonces pedía que los bendijera por haberlo hecho. Deuteronomio 26, 12 al 15. ¿Ok? Aquí podemos ver lo que dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. ¿Hacemos eso? Después de diezmar y de ofrendar, vamos a darle de comer al huérfano.
está en la calle, lo invitamos a la casa, vente, come. Hay muy pocas personas que lo hacen. Nosotros lo hacemos. Ahí está. Entonces, quiero que entiendas, que pongas a meditar, que si se aplica a la antigua ley, no, pues ninguno está dentro. Ninguno. ¿Cuánto deberías de pagar tú de todos tus ingresos entonces? ¿Cuánto deberías de pagar? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás ofrendando? ¿Estás diezmando? Me imagino que muchos están trabajando, están tomando clases de los que estamos aquí. Los jóvenes, los adultos. ¿Estás ofrendando? ¿Estás diezmando? Pon atención en lo que te dice Dios, ¿ok? En los días de Jesús todavía se pagaba el diezmo, pero cuando Él murió en la cruz, esto dejó de ser un requisito. Jesús no lo rechaza, pero se enseña una referencia nueva. ¿Cuál es esa referencia nueva? Ya no dar el 10, sino darlo todo por amor a Dios. El diezmo es una referencia. Entonces hay que dar todo por amor actualmente sin contar el costo, sin contar que es el 10, sin contar que sí que son 100 pesos, son 10 pesos. Es la regla, es la norma. No. Hay que darlo por amor, y cuando das por amor das más del 10, das el 11, das el 12. Recuerda, el diezmo es una referencia. Entonces, es por eso que condenó a los fariseos, a los líderes religiosos, porque ellos daban el 10, el 10, pero lo daban como una norma. Les faltaban las cosas más importantes, que eran la justicia, la misericordia, la fidelidad, que viene en Mateo 23. ¿Ok? Nuevo Testamento lo que nos enseña es que solamente nos vamos a guiar con esa medida del 10%. Es como una guía. Ya no se va a limitar al 10%, sino que nos refiere al ejemplo de Jesucristo, que dio todo por amor. No dio el 10% de su cuerpo, no dio un brazo, 10% de todo su cuerpo. No, Él dio todo por amor. Se pasó del 10%. Él se pasaba del 10%. Ya ven que donaba todo. No era el 10% de todo lo que ingresaba. Al final daba todo, alimentaba a las personas. Es la nueva referencia que vamos a dar. Más del 10%. Si tú por tus capacidades económicas no puedes, pero al mínimo el 10%, mínimo. Pero recuerda, no es una norma, hay que dar más del 10%, ¿ok? Hasta aquí espero y esté bien especificado por qué es la importancia del diezmo. Si tú no entendías esta parte, si tú decías, es que no dice, no viene estipulado, pregúntate, ¿estás dando el 10%? ¿Estás dando el 9%? ¿Estás dando el 11%? ¿Estás dando un poco más? Entonces pregúntate tú, hazte esta pregunta. Ahí está, ya te di las referencias, las bases. ¿Desde cuándo se empezó? No había una ley todavía y Abraham ya lo daba. Entonces, ponte a pensar cómo estás confiando en Dios, si estás siendo generoso, si estás siendo buen mayordomo de las cosas de Dios, si estás administrando sus bienes que no son tuyos, no te corresponden, son de Dios. Pregúntate y analiza cómo estás agradando a Dios. ¿Estás obedeciendo? ¿Le estás robando? ¿Estás pagando con tus deudas? Con los diezmos estás pagando tus deudas. Entonces, pon atención y échale un ojo a lo que estás haciendo. Creo que nos vemos en la siguiente clase, que sería
segunda parte del diezmo. ¿Ok?